de un seminario que, bueno, en su momento se definió como permanente de estudios sobre la universidad, y que, bueno, en esta ocasión, ya siendo la cuarta ocasión, en cuanto a semestres, que abrimos un ciclo de estos trabajos, nos es muy grato contar con la presencia de invitados, compañeros nuestros, pero también académicos de renombrada trayectoria en el escenario educativo del país, para hablar del tema que convoca esta cuarta ocasión del seminario. En este semestre, el título que le da, el enunciado que le da título a nuestro espacio de conversación es Reforma Educativa, Políticas Públicas y Democracia, y que, como ya en otras ocasiones hemos empezado a debatir sobre el asunto, yo creo que precisa primero darle contexto a este tema en el marco de lo que es un seminario. Para poner un poquito a nuestros invitados con todo el contexto de lo que hemos venido haciendo en estos espacios, hemos querido que estos encuentros que tenemos a través de los ciclos del seminario se conviertan primeramente en una caja de resonancia de las preocupaciones y los intereses que motivan el debate y la conversación en nuestra universidad, pero también fuera de ella. Y por otro lado, pues darle sentido a la propia naturaleza del seminario y convertirse también en un semillero de otras maneras, de otras formas de trabajo académico y también en otros órdenes que son, creo, el sentir de la universidad y prácticamente de la universidad pública, ¿no? En este caso, hoy tenemos más que una línea, digamos, definida unívocamente al diálogo. Esta vez hemos dado a la invitación que hicimos como universidad a las personas que nos acompañan, pues esa carta abierta a que desde su manera de ver y entender la coyuntura de nuestro país en cuanto a la reforma educativa, pues compartan esos intereses, esas preocupaciones, esas lecturas que han tenido a bien procesar y en esta ocasión poner en común y en diálogo con la comunidad de esta unidad 22A de la Universidad Pedagógica Nacional. Se pudieron dar cuenta, en el cartel está el nombre de un invitado que no nos acompaña por cuestiones de salud, pero vamos a dar paso a la presentación de la mesa, del panel. Un poco atendiendo a la cortesía de quienes nos visitan, pues me permitiré primero presentar al maestro Lorenzo Gómez Morín Fuentes, quien es oceanólogo egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde obtuvo también la maestría en Ciencias en Oceanografía Costera con mención honorífica. Trabajó como profesor investigador de tiempo completo en la misma facultad durante 17 años, ocupó los cargos de subdirector en la Facultad de Ciencias Marinas y posteriormente fungió como director de investigación y posgrado de la misma universidad. En 1997 fue designado director general del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Gobierno de Baja California y un año después fue designado como secretario de Educación y Bienestar Social del gobierno de aquel estado. En 2001 se incorporó a la Administración Pública Federal, ocupando el cargo de subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del gobierno encabezado por Vicente Fox. De 2010 a 2013 colaboró como presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para el Fomento a la Lectura y a partir de enero de 2013 se incorporó a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, en su sede de México, en donde coordinó la especialidad en Política y Gestión Educativa. Además fue responsable de diversos proyectos de cooperación técnica con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y con gobiernos estatales. En la actualidad es asesor del maestro Gómez Morín en la Fundación SM para el Instituto de Alta Dirección Educativa y además es miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Le damos la más cordial bienvenida, maestro.
Y representando a la casa, vamos a presentar a la maestra Miriam, nuestra compañera Miriam Cepeda González. Es licenciada en Sociología por la actualmente Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una especialidad en Demografía y Estudios de Población por la Universidad de Camagüey, en la Facultad de Economía de aquella universidad en Cuba. Cursó estudios de maestría en Epidemiología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Matanzas en Cuba, y también estudios de maestría en Educación a lo largo de la vida en el CREFAL. Cuenta en su trayectoria con varios diplomados. En su experiencia laboral ha participado en la coordinación del Departamento de Estudios Demográficos del Consejo Estatal de Población en Querétaro. Ha sido miembro del Departamento de la Unidad de Análisis y Tendencias en Salud Provincial en Matanzas, Cuba. También ha estado en la coordinación del Departamento de Comunicación Interna en una empresa privada desde 1993. Asesora de 2003, desde 2003. Hay un salto. No, en el 2003. Yo lo recuerdo. En el 2003, desde el 2003 es compañera académica de esta universidad. Ha participado en varias investigaciones, colaborando. Quisiera destacar una que tiene que ver con un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de las relaciones de género en la población universitaria de la UAC. Asimismo, ha tenido participación en diferentes publicaciones, libros y otro tipo de publicaciones vinculadas, entre otros temas, con cuestiones de género, y actualmente se destaca por su participación activa en grupos de estudio de género, como el que está instalado en la Universidad Autónoma, que se denomina Género UAC, y en el Frente Feminista Nacional. Pues son otras cosas que están aquí planteadas, pero por el énfasis de su participación en esta mesa, quise destacar que estas que tienen que ver con el género. Bienvenida, Miriam, gracias. Quiero hacer mención de la participación fundamental en estos espacios del maestro Juan Carlos Miranda Arroyo, que de alguna manera, motivando con su trabajo académico y con las publicaciones periódicas que hace y otro tipo de publicaciones, como el libro que en alguna ocasión aquí mismo tuvimos hace un año, ¿verdad? La ocasión de compartir esa presentación, bueno, ha motivado que este seminario en su cuarto ciclo haya retomado este tema de la reforma educativa como el eje que articula estos diálogos. Entonces, bueno, reconocimiento para el maestro Juan Carlos. Y bueno, sin más, iniciaremos esta mesa para dar lugar a lo importante. Y bueno, en primera instancia, explico rápidamente la dinámica de la mesa. Estaríamos planteando dos rondas de participación de parte de nuestros ponentes en la mesa, de aproximadamente 10 minutos, para plantear algunos puntos fundamentales del discurso que nos vienen a compartir. Entre cada una de las rondas haríamos un espacio breve para alguna participación, para el planteamiento de algunas preguntas y también para el ejercicio, digamos, necesario de moderar el flujo discursivo en este espacio. Entonces, sin más, cederíamos la palabra al maestro Lorenzo Gómez Moreno. Muchas gracias, maestro. Buenos días a todos ustedes. Maestro Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. El tema que nos reúne es un tema, pues, por decirlo menos, focal en la discusión pública en este momento. Quienes hemos tenido la fortuna de trabajar en el sistema educativo mexicano en diferentes niveles desde hace muchos años como un servidor, no me sorprende lo que está ocurriendo en este mundo. Y no me sorprende porque parece que el signo del sistema educativo mexicano es reinventarse cada cambio de gobierno fundamental. Y bueno, les pongo un ejemplo aquí, ¿no? Ustedes ven ahí arriba el título del
número de esta revista, de una gaceta de política educativa, se llama La Nueva Escuela Mexicana. Si ustedes ven el proyecto de la Secretaría de Educación en este momento, es la Nueva Escuela Mexicana, es decir, la novedad de la escuela es casar los 7 minutos de gobierno. Esto me tocó a mí cuando yo fui secretario de Educación Básica. Pero lo que yo quisiera tocar, el tema central que yo quisiera tocar es abordar la perspectiva de por qué tenemos este sistema, por qué este sistema es tan rígido y por qué este sistema es tan difícil de cambiar, no importa la intencionalidad política de cualquier autoridad. Entonces, esto lo digo porque al final de cuentas en el estudio de la elaboración de política pública y de los cambios que se requieren para enfrentar los nuevos contextos, hacer un recorrido sobre entender lo que ha ocurrido con el sistema educativo mexicano, de dónde proviene y por qué es como es, nos ayudará mejor a entender los retos que tenemos para poder cambiar. Muy brevemente, los sistemas educativos como los conocemos, cuando menos en América Latina y Europa, se crearon fundamentalmente a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Entonces, se crearon estos sistemas educativos que hoy conocemos después de que el mundo pasó la educación pasó de ser educación de una escuela a convertirse en sistemas educativos nacionales. Ya estaba a principios del siglo XX, la geografía mundial estaba conformada por los países más o menos como los conocemos ahora. Se han fundido algunos, se han separado otros, pero básicamente es la misma. Y los sistemas educativos se crearon en ese momento para consolidar el concepto de ciudadanía y de nación en las naciones recién, en los países que se estaban creando. Y entonces, para lograr eso, evidentemente la educación es el mejor vehículo para construir un sentido de identidad, un sentido de nación. Y entonces los sistemas educativos se construyeron como organizaciones fuertemente jerarquizadas, centralizadas, con políticas centradas en la oferta, ¿sí? Y con el objetivo fundamental de expandir la escolarización y sobre todo socializar el concepto de la nación. En el caso mexicano, esto fue particularmente más importante y ahorita lo hago, ¿no? La misión original era consolidar el Estado Nacional y construir una identidad nacional a través de lo que en ese momento se determinaba que eran los saberes mínimos que deberían tener los ciudadanos para poder enfrentar los retos que tenían por el nuevo Estado Nacional. Cuando vemos nosotros el caso de México, el caso mexicano es un ejemplo de la. Pensemos, la Revolución Mexicana, una revolución, una guerra muy cruenta, para la población que existía en el mundo y para la población que existía en México. Los muertos de la Revolución Mexicana crearon un escalón, una ausencia de un escalón en la pirámide poblacional que duró durante muchos años. Es decir, fue una guerra que dividió atrás. Cuando terminó la Revolución, México estaba dividido, México estaba fraccionado, México estaba herido. Y si ustedes recuerdan, pues la Secretaría de Educación Pública de México se fundó en los años 20. Se fundó con el maestro José Vasconcelos. Y el primer propósito de Vasconcelos fue crear esta enorme movilización nacional a través, evidentemente, de los maestros rurales, que en ese momento era el núcleo central de la política educativa, construir las misiones culturales y empezar a socializar el concepto de que había un solo México, que no era un México de muchos Méxicos, era un solo México, una sola nación. Y así esto progresó, fue progresando, y se construyó y tenemos un solo modelo educativo, es
decir, un currículum único. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben, ustedes lo estudian, lo ven. Es un currículum nacional. Y hay aquel maestro que se salga del currículum, so pena de laceración y muerte violenta, ¿no? Es política, ¿no? Nadie puede salirse del currículum, de lo que prescribe el currículum. Nuestras escuelas son construidas exactamente igual. Los edificios escolares son los mismos en Tuxtla Gutiérrez que en Mexicali, Baja California. Es el mismo edificio que es esto. Esto es una sala audiovisual, pero veámoslo con esa banda. Es el mismo modelo, o sea, no había diferencia. La escuela era la escuela mexicana en Chiapas o en la frontera, en Oaxaca, en Guanajuato, en Aguascalientes, en todos los estados de la República, el modelo educativo era uno solo. La formación de maestros estaba a cargo del Estado y era un solo modelo de formación de los todos aprendían exactamente lo mismo. Y bueno, el mejor ejemplo es un libro de texto único. No solamente gratuito, único. Y quienes son maestros saben muy bien que en esos años, cuando ya se elaboró el libro de texto único, no era nada más gratuito, el único era muy importante. En la escuela mexicana se enseñaba lo que venía en el libro de texto, y lo que no estaba en el libro de texto era muy difícil que se enseñara. Y entonces, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos un modelo hegemónico de formación y de creación de una identidad nacional. Y entonces, en ese modelo de formarnos como mexicanos, de hacernos sentir parte de esta nación, fue muy exitoso. Muy exitoso en ese momento, en el siglo pasado. Esto lo hago en mis intervenciones con maestros, que ocurre todos los lunes a las 8 de la mañana en las escuelas públicas del país. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, que prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra nación una patria humana y generosa a la cual entregamos nuestra existencia. Eso lo hacemos todos los lunes. Y esa es creación de identidad. Entonces, en ese contexto, la política educativa estaba centrada, es decir, la construcción de política educativa giraba en torno al modelo central, es decir, las adecuaciones de política eran en la periferia, no en el núcleo. El núcleo era el currículum, el núcleo era el concepto de nación, el núcleo era lo que se enseñaba a los estudiantes, a los alumnos, de primaria primero y luego secundaria. ¿Sí? Entonces, la acción de la política pública con los cambios de gobierno, en realidad, pues tenía efectos, como digo yo, en la periferia de este proceso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En ese momento, y para quienes no somos tan jóvenes como todos ustedes, pero en ese momento el conocimiento estaba en la escuela. Uno iba a la escuela a aprender y el conocimiento estaba en la escuela. Si uno tenía la fortuna de tener padres maestros o de tener padres que hayan tenido mayor educación, podíamos tener una pequeña biblioteca en casa. Tener una enciclopedia era un lujo, un privilegio que te ayudaba muchísimo. Entonces, en ese sentido, el sistema funcionó hasta el advenimiento de la era de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque ahí se rompió el paradigma educativo de México y de todos los países y se complicó muchísimo la organización y estructura de los sistemas educativos y, por supuesto, la permanencia de políticas educativas con visión de largo plazo. Y continúo en mi segunda intervención para esta nueva era. Gracias a las escuelas. Gracias, maestro. ¿Hay algún planteamiento
interesante en esta participación que les invito a que vayamos procesando, a que vayamos poniendo en diálogo con nuestros saberes, con nuestras experiencias. Y hay un actor, me parece, está presente en este análisis que inicialmente nos propone el maestro, es el actor Estado, como el eje fundamental, digamos, que ha de alguna manera potenciado en ciertos momentos la historia de los estados nacionales en el marco, ¿no?, de la formación de la modernidad burguesa, un proyecto educativo o proyectos educativos que, digamos, partiendo de la premisa con la que el maestro abre, han convertido a la estructura del sistema, e incluso, diría yo, también puede ser a las culturas que lo caracterizan, en estamentos con suficiente rigidez como para no ser del todo maleables, incluso ante las coyunturas de cambio político como la que suponemos estamos viviendo ahora, ¿verdad? De inicio dejamos en eso a nivel de supuesto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a la maestra Miriam. Gracias. Bueno, pues yo en esta primera participación les quiero compartir algo de lo que reflexioné sobre justamente este quehacer educativo y lo que se ha diseñado en torno a él. A mí me parece muy importante lo que comentan mis compañeros acerca de la presencia del Estado frente al quehacer educativo. La educación ha sido una de las obligaciones de todo Estado. De hecho, es uno de las responsabilidades nodales del Estado, ¿no? El poder, dentro de todo lo que tiene que suministrar el Estado a sus ciudadanos y ciudadanas, pues justamente es esta formación educativa. Y bueno, pues diferentes enfoques y diferentes análisis acerca de la educación hablan de esta como esta necesidad de dotar a ciudadanos y ciudadanas o a las personas que forman parte de una nación de todas las potencias que puedan tener sus capacidades. Es decir, la educación tiene que potenciar efectivamente al máximo las capacidades de los individuos para que puedan, pues, desarrollarse en sí mismo, pero también contribuir con esta situación de ciudadanía, como comentaba el maestro Gómez, acerca de tanto los derechos, o sea, el ejercicio de sus derechos, como las obligaciones que tenemos al vivir en sociedad, efectivamente, ¿no? Entonces, la educación precisamente ha estado, o el Estado ha estado con esta tarea de que a través de la educación pueda fomentar este tipo de actividades y responsabilidades con toda una capacitación para sus ciudadanos. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la educación? Pues efectivamente tiene que trazarse, ¿no?, toda una esquema de cómo se va a llevar a cabo. Entonces, esto es parte de una política pública. Una política pública va precisamente definiendo cuáles van a ser las acciones y las medidas de las instituciones, precisamente para poder aterrizar las intenciones que se tienen por parte del Estado. Y bueno, aquí me parece algo muy importante. Hablamos del Estado, comentar algo muy importante. Hablamos del Estado como este órgano rector que aparentemente es muy nebuloso, es muy abstracto, pero es importante decir que el Estado está conformado por diferentes instituciones, pero también por la ciudadanía. Entonces, las políticas públicas también han sido producto de las necesidades y las voces que durante muchos movimientos y durante muchos años pues han ido gestando los mismos ciudadanos a través de las diferentes instituciones. Las instituciones, digamos, son este enlace que tanto aterrizan las intenciones del Estado, pero que también le hacen saber cuáles son las necesidades y los requerimientos que tienen las personas, ¿no?, quienes están a cargo del Estado. Entonces, yo quisiera compartirles esto. Toda política pública como una acción de Estado debe buscar en esencia responder de manera eficaz y oportuna a las necesidades propias de una sociedad en constantes y vertiginosos procesos de transformación. En una sociedad que se presume democrática, entendiendo a esta no solo a partir de comicios y de una estructura política supuestamente representativa de una nación ontológicamente diversa, democracia debería de significar
soberanía popular, participación, inclusión, diálogo permanente. Escuchar y principalmente tomar en cuenta las voces de los distintos sectores que componen el sistema social mexicano no ha sido siempre un bastión de la política pública en México. Es necesario reconocer que, amén de que las instituciones también han sido portavoces de las necesidades educativas, también hay ciertas cúpulas que toman las decisiones, ¿no? Responden a ciertos intereses, responden a ciertas tendencias precisamente, tanto económicas como políticas, que muchas veces son las que fraguan justamente hacia dónde va a ir la política pública y cómo es que va a descender hacia la población. Amén de las encomiendas que han adquirido quienes deberían representarnos en los recintos donde se toman las decisiones que supuestamente velarán por el bienestar de la población a la que representan, hay todavía cúpulas políticas que siguen intentando perpetuar lo que la politóloga Marta Gloria Morales caracteriza como un sistema de relaciones de dominación, pactos y subordinación, y que principalmente se reflejan en aspectos nodales del desarrollo del país, como puede ser la educación. Las políticas educativas, sobre todo de estos últimos tiempos, han sido la muestra de una jerarquía muy contundente en cuanto a la toma de decisiones, en las que los pactos y consensos entre Estado, gobierno y sociedad civil se van consolidando en modelos que finalmente funcionan a la sazón también de intereses más globales, en los que subyacen pretensiones que no siempre cubren las expectativas de todos los actores involucrados en el proceso educativo y, peor aún, ni siquiera dan cabida a que éstas se generen. O bien, y en el marco de una lógica al servicio del capital, y sin temor a decirlo, muchas expectativas se enarbolan en pos del consumo, del poder adquisitivo, de la competitividad y muy tristemente, del individualismo, para lo cual la educación es un peldaño de escala. Es importante reconocer efectivamente que estamos precisamente bajo ciertos modelos socioeconómicos que con la globalización pues han tenido todo un enfoque y toda una tendencia. México no está exento de esto. Ya el maestro Gómez Morín nos hacía un recuento de cuáles fueron las intenciones del Estado, sobre todo al configurar el sistema educativo mexicano a partir de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y que fue precisamente pues, la consolidación de un Estado-nación en el que los y las ciudadanas pues, se sintieran precisamente con este sentido identitario que en el que pudieran incluso dar la vida por su país, ¿no? Durante mucho tiempo, inclusive, en cuestiones hablando desde la perspectiva demográfica, se premiaba, nuestro territorio nacional es muy grande, tenemos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y después de los actos revolucionarios tuvimos pues un descenso poblacional, inclusive por las bajas de la guerra, las epidemias, etc. Entonces había una preocupación de parte del Estado precisamente de que esto se poblara en aras de defender a la misma nación, ¿no? De que no pudiera estar despoblado y que pudiéramos tener pues, invasiones inclusive. Parte de esto también fue muy sostenido por la educación para hacer este espíritu nacionalista de defensa de nuestra patria, ¿no? Ahorita el maestro ¿cómo se puede decir? recitaba este honor a la bandera, porque así es, ¿no? Y que, bueno, pues yo ya no me acuerdo mucho de estas, pues estas consignas que se determinaban en la escuela, sobre todo en la escuela pública, pero que fue realmente una de las características de la educación. Incluso les decía yo que hablando desde la perspectiva demográfica, en los años 40, cuando ya la situación empezó a mejorar en términos de infraestructura, de condiciones de salud, se promovía inclusive la fecundidad, o sea, se promovía que las mujeres tuvieran más hijos, no solamente por poblar el territorio, sino también para resguardarlo. Entonces hubo muchas mujeres que recibieron inclusive reconocimientos por dar un hijo a la nación, y así están, ¿no? O sea, se les daba el reconocimiento de que hubieran dado un hijo a la nación. Bueno, pues efectivamente los cambios y las transformaciones de una sociedad son vertiginosas y son inevitables principalmente. Entonces, la sociedad en la que estamos, sobre todo
todo a partir de los años 90, pues ha dado un giro también importante, ¿no? Las territorialidades, estas cuestiones, aunque tenemos todavía elementos de identidad, pero bueno, la globalización pues también va borrando fronteras, ¿no? Y nos va obligando de alguna manera a que tengamos presencia en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y bueno, pues esto aunado precisamente a todos los intereses del capital, porque no podemos negarlo, pues también ha estado permeado, se ha permeado en los procesos educativos. Entonces, ya desde hace varios sexenios, las resoluciones en cuanto a política educativa se han encauzado a promover un sistema de calidad que desafortunadamente ha soslayado adecuaciones pedagógicas pertinentes, persiguiendo más bien aspectos de homologación y de gerencialismo educativo, en el que los fines ontológicos de la educación se ven opacados por sistemas de evaluación punitiva que pierden de vista justamente la diversidad tanto en las personas como en los contextos sociohistóricos. Entonces, bueno, pues yo sí comento, ¿no? Es importante revisar las diferentes miradas que pueden tener las políticas educativas y bueno, pues hay perspectivas críticas que desde luego pensamos y observamos como más allá de una responsabilidad formativa, ha sido por parte del Estado, la cuestión educativa ha estado muy encaminada a preparar la cuestión productiva, ¿no? Entonces, pues esta es también una mirada que debemos de observar en las nuevas medidas, en las nuevas políticas y desde luego en todas las estrategias. A partir de las reformas y a partir de las políticas públicas, pues viene una serie de programas y una serie de acciones que pues justamente se traducen en el quehacer cotidiano de las escuelas. Entonces, vemos una avanzada privatización de la educación, por lo menos en nuestro país, donde efectivamente el Estado sigue siendo garante de que la educación se lleve a cabo y que se brinde a la población, pero las características y las tendencias que pueden tener ahora las currículas y los modelos educativos, pues pueden variar efectivamente a servicio precisamente de una formación para el capital. La reforma educativa instaurada en 2013 plantea categóricamente a la calidad como uno de sus ejes torales, acompañado del desarrollo de competencias que deben conducir a estudiantes, principalmente de educación obligatoria, como en su momento se denominó a la educación básica y a la educación media superior, a incorporar en sus procesos educativos una serie de contenidos más bien de carácter adiestrador, más que propiamente formativo. Es bien sabido además que diferentes grupos empresariales han apoyado a la reforma mediante fundaciones que se encargan de mediar y en efecto de vigilar que el Estado sea garante de una educación de calidad como bastión del nuevo modelo acompañado de un sistema educativo basado en competencias. Entonces, bueno, yo quisiera mostrarles una recomendación que hace la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Sí, sí están descargados. Bueno, entonces decimos, ¿no? Son miradas, son interpretaciones, son diferentes análisis que se han hecho en torno a estos procesos que tienen que ver con las acciones del Estado y que, como decíamos, no pueden ser tampoco inmutables. La sociedad va cambiando y más ahora con los procesos tecnológicos, incorporándonos a un nuevo modelo precisamente geoeconómico y político, pues tiene que existir de alguna manera adecuaciones. Entonces, bueno, pues aquí presentamos, les quiero compartir cómo hay una serie de recomendaciones
organizaciones, ahí, ¿eso para acá en esto? Ah, que sí, mira, sí, aquí está abajo, ahí, gracias. Bueno, rápidamente, con este ejemplo, vemos como la OCDE, que decimos es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hace una serie de propuestas para que se lleve a cabo un modelo educativo justamente basado en competencias. Entonces, propone mejorar el desempeño de competencias en la población de educación obligatoria en México, elevar la incorporación a la educación superior a partir del mejoramiento y la pertinencia de las competencias de los y las estudiantes, vincular el desarrollo de competencias educativas con las del empleo formal, impulsar la activación de competencias en los grupos de población vulnerable, apoyar el desarrollo de competencias de alta complejidad para impulsar la innovación y la productividad, fomentar las relaciones de cooperación entre instancias gubernamentales y organizaciones laborales para mejorar los resultados en el desarrollo de competencias, optimizar el financiamiento público y privado para el desarrollo de competencias. Entonces, bueno, vemos cómo organizaciones internacionales, esto ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, presionan también, ¿no? Tienen también una serie de consignas, inclusive de carácter económico, para dar apoyos a los procesos educativos, siempre y cuando pues, se lleven a cabo estas recomendaciones, pues que finalmente en muchas ocasiones el Estado tiene que aplicar a través de la escuela precisamente, ¿no? Entonces yo quería mostrarles pues, estas consignas de alguna manera que están presentes en los nuevos modelos educativos. Y sí, me parece interesante decir algo también en relación a este recorrido histórico que comenta el maestro Gómez Morín. La reforma educativa, bueno, hemos hablado mucho acerca de la reforma educativa, sobre todo desde el gobierno de Peña Nieto y cómo se instauró en 2013, pero en México desde 1917 hasta la fecha se han llevado a cabo 10 reformas educativas, lo que muestra efectivamente lo que estamos comentando, ¿no? O sea, es una necesidad de que la educación pueda irse adecuando también a diferentes situaciones que pues nos enmarcan en diferentes momentos sociohistóricos y sociopolíticos. Gracias, maestra. Un poco problematizando ya, que es la tarea de estos espacios, los debates sobre el tema. Hemos ya planteado el asunto del Estado como actor social que tiene todavía cierto carácter preponderante en el discurso educativo, aunque no hegemónico. Sin embargo, hay en estas lecturas críticas sobre la educación una posibilidad de entender al Estado no solo como actor, sino también como espacio social. Y desde esa lectura del Estado como espacio social, podemos entenderlo como espacio de lucha, donde hay diferentes actores, otros que en el marco del Estado, definido como espacio, disputan, ¿verdad?, los significados sobre lo educativo, esa cosa abstracta, ¿verdad?, que tiene que dotarse de contenido y de sentido para materializarse en un proyecto concreto. Entonces, bueno, en esta ínterin de las rondas, quisiera pues empezar a abrir el espacio al diálogo, a las preguntas, a las inquietudes que tuvieran a bien compartir y plantearle ya sea directamente a nuestros panelistas o como inquietud general en el seminario. Hay algunas preguntas seguramente. Maestro, por favor. ¿Quieres el debate? ¿Qué empieza el debate? ¿Sí se escucha? Sí. ¿Se escucha? Yo nada más dos preguntas y son justamente para abrir un poco las posiciones y las perspectivas que tenemos acerca de reforma educativa, políticas públicas y democracia. La primera tiene que ver con la formación de directivos. El recuento histórico es que no existe por parte del Estado mexicano preocupación por la formación de directivos de la escuela pública. Entonces, aquí mi primer planteamiento es ¿qué opinan los panelistas acerca de la
inexistencia de escuelas de formación de directivos, dado que sí se ha dado la preocupación por la formación de docentes, pero ha sido una historia de una formación muy diferenciada. Si ustedes recuerdan, históricamente hemos tenido Escuela Nacional para Educadoras, Escuela Nacional para Maestros de Primaria, la Normal Superior fue creada para profesores de secundaria, incluso hasta teníamos una Escuela Nacional de Educación Física. Entonces ha sido una historia de mucha diferenciación, no hay un sentido de integración en la docencia y no ha existido una institución formadora de directivos. A los directivos se les selecciona y se les promueve, pero no se les prepara. Cada directivo de la escuela pública, y es un asunto de diseño institucional, un asunto de trazo, de política pública de mediano y largo plazo. Entonces hoy en día no tenemos institución formadora de directivos. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Y la otra es cómo le hacemos para llevar a cabo una real democratización del sistema educativo en términos también de diseño institucional y toma de decisiones, pensando en que, ya lo decía el maestro Gómez Morín muy bien, el diseño institucional que hemos tenido ha sido centralizado, altamente jerarquizado, tomas de decisiones nacionales únicas, repito, centralizadas. Y entonces, por ahí yo he escrito algunas cosas sobre proponer que haya mayor participación en los congresos de los estados en la toma de decisiones sobre política pública educativa. Hay dos rubros, nada más rápidamente comento como referencias, donde la misma ley, incluso hasta ratificado en esta reforma del actual gobierno de la 4T, se ratificó este centralismo en dos rubros. Uno, que es la formación de docentes, solamente está autorizada o solamente tiene facultad gobierno federal para el diseño de la formación de los docentes, tanto en la parte inicial, que son las normales, UPN, CAM, como la capacitación y actualización de los profesores y directivos y ATPs en servicio. ¿No? O sea, ¿quién tiene las facultades para eso y los recursos? Solamente el gobierno federal. Los gobiernos de los estados no tienen facultades para hacer eso. Y la otra parte son reformas curriculares. Las reformas curriculares son una facultad y ha sido ratificado en la Ley General de Educación de gobierno federal. Los gobiernos de los estados no tienen capacidad jurídica para producir cambios a los planes y programas. Y entonces aquí la propuesta es, ¿y qué pasaría si los congresos de los estados son los espacios para esa discusión? Se practica en otros países, sin embargo en México no se ha dado. Entonces esos serían los dos puntos. A mí me gustaría conocer sus opiniones al respecto. Gracias. Hay un grupo de académicos, como les digo, en torno a esto de la reforma educativa, pues ha habido diferentes estudios, diferentes miradas, diferentes posturas, desde luego. Y bueno, hay un grupo de académicos que reconoce precisamente estas carencias y que las lanza como incluso una de las debilidades de la reforma del 2013. Precisamente lo plantea como uno de los desafíos que todavía quedan pendientes. Ellos hicieron un análisis en 2018, prácticamente ya para terminar la administración anterior y empezar la de 4T, y bueno, pues ellos exponen precisamente estas condiciones. Y entre ellas está efectivamente la de fortalecer, formar líderes, gestores, directores y administradores educativos, ¿no? Como una de las necesidades pues, que se evidencian. Entonces, efectivamente, se trabajó mucho en la reforma de 2013 por el servicio profesional docente, ¿no? Hacia las maestras y los maestros, pero
una debilidad que está reconocida en cuanto a quienes están en estos puestos más ejecutivos, también de tomas de decisiones, liderazgo y gestión educativa, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento que tendríamos que revisar cómo se está traduciendo ahora en la nueva reforma, en el nuevo modelo, si estas posturas que es desde académicos, insisto, ¿no? Y se están proponiendo como una necesidad que tanto las nuevas estrategias realmente van a considerar. Pues que es un tipo de ley, Sí, ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Y la otra es, sin embargo, yo veo como una condición favorable el que se puedan incorporar al sistema educativo, de acuerdo con la ley, otros profesionales de la educación que tienen otro tipo de capacitaciones, otro tipo de características y otro tipo de competencias que pudieran a lo mejor cubrir estas debilidades. Hace la pregunta de los 64,000, maestro Juan Carlos. La pregunta de los 64,000 era un programa de televisión, cuando era en blanco y negro todavía la televisión. La pregunta de los 64,000, exactamente. Bueno, el caso es que formación de directivos de la escuela pública. No hay proyecto, efectivamente no hay proyecto porque los directivos de las escuelas públicas no son considerados como responsables profesionales, son representantes del Estado en la gestión y control de este sistema educativo nacional. Y los reto a que me demuestren lo contrario. ¿En qué se gasta su tiempo un director de una escuela? En llenar formatos, en asistir, en atender peticiones, en gestionar recursos. De hecho, el término original de los supervisores eran inspectores. Y era eso, era un inspector, iban a inspeccionar que no hubiera desviación en las escuelas del proyecto nacional. Y está bien, o sea, fue parte de lo que logró que todos los mexicanos tuviéramos un marco común, un acervo común de conocimientos, principios y valores nacional. Entonces, ¿por qué no hay proyecto de formación de directivos? Porque no estaban considerados como profesionales. Yo les pongo, y brinco rápidamente nada más para explicar el concepto que yo tengo alrededor de esto. No hay proyectos de formación de colectivos docentes. Es decir, yo no he visto nunca, muy escasos y están vistos como raros y subversivos, porque sentar a los docentes a formarse como grupo es subversivo. Claro, debe de ser. Pero no hay formación de equipo docente. Y no hemos querido entender que la capacidad de una escuela de responder a sus retos no es la suma de las capacidades individuales de los maestros, que cada maestro debe tener sus capacidades individuales, sino la capacidad del colectivo de enfrentar los retos de la escuela en su entorno y en su contexto. Y eso no hay un solo proyecto de formación de colectivos, entendiendo que hay una capacidad que se tiene que construir colectivamente. Entonces, el tema es que hay una ruptura a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, una ruptura que no tuvo nada que ver con los modelos educativos del mundo. Ni el chino, ni el japonés, ni el ruso, ni el de Singapur, ni el latinoamericano, ni el norteamericano, ni el europeo. Tuvo que ver con el advenimiento de la era de la información, la comunicación y el conocimiento. La irrupción de la red global de comunicaciones
y la posibilidad de compartir conocimiento por la vía de esta red rompió el paradigma básico de la escuela como lo tenemos. En la escuela íbamos a aprender y aprendíamos lo que venía en el libro de texto y con eso nos desempeñábamos en la sociedad. Ahora yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿dónde encuentran conocimiento? ¿Quién es el que les resuelve todas sus dudas? ¿Cómo se llama el que les resuelve todas sus dudas? No es el maestro Juan, no es el maestro Juan Carlos, no es la maestra Lidia, es Mr. Google. Hay una pregunta, una de las preguntas que más difíciles han sido para la historia de la humanidad es: ¿y dónde investigábamos esto antes de Google? En las enciclopedias, básicamente, ¿no? Y entonces hay mucha crítica a esto, ¿no? El control capitalista del conocimiento se acaba, porque está demostrado que el acceso a la red global de comunicaciones es uno de los mecanismos que más han favorecido un piso parejo de acceso al conocimiento a las poblaciones del mundo. Y eso es lo que está rompiendo el paradigma de la escuela. Lo que yo quiero decir es que hay una ruptura en nuestras escuelas. ¿Qué es lo que está haciendo esta reforma? Yo no voy a criticar la reforma de la 4T por criticar a la 4T. Lo único que estoy diciendo es que estamos regresando a un modelo de la escuela de los 70, donde el Estado es el que controla lo que los estudiantes van a aprender. Van a salir de la escuela y van a conectarse y van a ver un mundo que no está dentro del libro de texto. Es decir, la escuela es una discusión que no hemos tenido. ¿Cuál es el papel de la nueva escuela? La nueva escuela en el sentido del nuevo entorno educativo, el nuevo entorno del conocimiento. No voy a decir de competencias, de conocimiento, de todo lo que se ha producido. Tengo unos datos aquí de producción científica que son abrumadores. Entonces, a lo que nos lleva esto es a empujar a la autoridad a una discusión que se salga de la rigidez de un modelo hegemónico educativo, porque ya no hay hegemonías educativas. Perdón, pero nuestros jóvenes, niños, se están comunicando y están participando activamente en la construcción de un conocimiento fuera de la escuela. Y quien tenga pruebas de lo contrario, las acepto con mucho gusto. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo esto? Está poniendo en crisis a la profesión docente, está poniendo en crisis a los modelos de gestión educativa, está poniendo en crisis a los contenidos educativos. Es decir, ya vamos a revisar los libros de texto y vamos a cuidar que los libros de texto digan exactamente lo que queremos que digan y de la forma en la como que queremos que la digan. Y nuevamente, vean ustedes nada más los datos. Les paso un par de datos, les comento un par de datos alrededor de esto. Mi memoria no funciona tan bien como debería, pero algunos datos alrededor de esto. En los últimos 5 años me estoy refiriendo, estamos a 2019, del 2014 a la fecha. 2014, algunos de ustedes ya habían nacido, ¿verdad? Pero bueno, en los últimos 5 años se ha producido más información, cantidad de información, se ha producido más información que en los 5.000 años anteriores. Y los 5.000 años anteriores equivalen, para efectos prácticos, a una parte fundamental de la historia de la civilización humana. En los últimos 5 años, más información que en los 5.000 años anteriores. Si pudiéramos contar a los científicos que han existido en la historia del mundo, y sabemos cuántos científicos ha habido en la historia de la humanidad, porque una cualidad de los científicos, ¿qué hace un científico? Investiga cosas y cuando encuentra algo, ¿qué hace el científico? La publica. Los docentes y los académicos tenemos que publicar. Yo no publico, porque no me gusta ese sistema, pero esa es otra cosa. Pero publican los científicos.
Entonces, sabemos cuántos científicos ha habido en la historia de la humanidad. Si los juntáramos todos, el 90% de los científicos que han existido en la historia de la humanidad están vivos actualmente. 90% de todos los científicos que han existido están vivos actualmente. Y estos científicos, estos especialistas, publican más de 2.5 millones de artículos científicos cada año. Más de 2,5 millones de artículos científicos arbitrados, publicados, revisados por sus pares cada año. Es decir, 5 artículos por minuto. A una persona lectora, lectora me estoy refiriendo a una persona que dedica a lectura profunda al menos 1 hora al día, nos llevaría 6 años y medio leer lo que publican en 24 horas. Entonces digan ustedes, el principio de que la escuela se tiene que enseñar todo a todos, como decía Yolanda Comenido, ¿es vigente ahorita? No. ¿Ustedes creen que el currículum abarca todo lo que se está publicando, conocimientos nuevos, como está marcado el currículum? No. Está publicando, o sea, hay un mundo que está haciendo cosas, que está compartiendo ya las publicaciones. Antes un científico publicaba una revista y le costaba, y acceder a esa revista era solamente para otros científicos. Ahorita están abriendo todo, ya el conocimiento. Entonces yo digo, si a mí me llevaría 6 años aprender, leer lo que publican todos los científicos en 24 horas, 6 años. ¿Dónde está nuestra discusión entonces de lo que la escuela debe o no hacer? En términos de contenidos, cuando me dicen, no, es que van a cambiar el currículum, es terrible, hay que luchar contra eso, yo digo que cambie lo que quiera. ¿Por qué nos vamos a centrar en que crea que poniendo en el currículum una serie de preceptos ideológicos, eso es lo que va a marcar la educación de nuestras niñas y niños, está tirado del cerebro? No es cierto, porque nuestras niñas y nuestros niños y nuestros jóvenes tienen acceso a muchas cosas más y muchísimas más valiosas que necesariamente lo que viene en un plan, un programa de estudio único y dirigido desde el Estado. Entonces, ese es un contexto que está ahorita y que eso está determinando pues, el rumbo de la humanidad, ¿no? Ya no digamos qué pasa si se meten ustedes en las páginas, qué ocurre en 60 segundos en internet, qué ocurre en la red en 60 segundos, en 1 minuto. Hay 3.8 millones de búsquedas en Google, hay 800,000 documentos subidos, se ven 87,000 horas de video, hay 1.5 millones de canciones escuchadas, hay 400 horas de videos subidos, hay 2 millones de minutos de llamadas, hay 156,000 correos enviados, hay 65,000 fotos subidas en Instagram, hay 29 millones de mensajes de WhatsApp en 1 minuto, en este momento. Entonces, ¿qué función van a tener los maestros, las maestras y los directivos de las escuelas frente a este contexto que es irreversible y que es dominante? Vamos a estructurarnos nuevamente sobre la base de un currículum rígido, único, de contenidos, plagado de contenidos nacionalistas, porque lo podemos hacer y seguramente nuestras niñas y niños y jóvenes van a ir a la escuela y van a seguir haciendo honores a la bandera y recitando las loas a los padres de la patria, madres, y se salen de la escuela y van a tener acceso a todo esto. ¿Quién de ustedes no usa WhatsApp? ¿Quiénes usan WhatsApp? Levanten la mano. ¿Quién hace búsquedas en Google? ¿Quién aprende cosas? ¿Quién ve recetas? ¿Quién aprende a hacer cosas en YouTube y ve cómo se hacen cosas diferentes? ¿No? Yo aprendí muchas cosas en YouTube viendo lo que otros hacen, compartiendo eso. ¿Dónde eso lo captura un plan y programa de estudio? En este momento, en esta época, ninguno. Y esa es la crisis de todos los sistemas educativos del mundo.